Cuando Lindsay Hacker terminó su universidad, estaba ansiosa por explorar el mundo. Su aventura inició en Tokio, pero nadie podría haber predicho que allí también encontraría su final, en una bañera de arena en el balcón de un apartamento. Bill, el jefe de una escuela de conducción, y Julia, una asesora normativa para transportes de Londres, fueron bendecidos con 3 niñas. Lindsay era la del medio con su hermana mayor Lisa y su hermana menor Louise. Eran una familia muy unida y trabajadora. Lindsay justo obtenía su título en biología de la Universidad de Leeds y ella estaba lista para lanzarse a ver el mundo. Luego de una profunda investigación se enamoró de la idea de enseñar inglés en Japón. Bill y Julia estaban muy inquietos al verla irse. Tal vez sus instintos les advertían de los inimaginables eventos que venían. Aún así, permitieron que Lindsay, a sus 21 años, comenzara su aventura. Y justo antes de salir al viaje, su hermana mayor le recordó que fuera cuidadosa. «Recuerda a Lucy Blackman», le dijo Lisa. Un pensamiento agobiante tanto como la trágica historia de Lucy. Lucy también era una joven británica emocionada por ver el mundo. Ella y su amiga trabajaban como anfitrionas en un club nocturno de Tokio, que era frecuentado por empresarios adinerados. Un hombre de estos invitó a salir a Lucy, de 21 años, y tristemente esa fue la última vez que alguien la vio. Un detalle más perturbador es que encontraron sus restos hasta 7 meses después en una cueva poco profunda. Con esta advertencia, Lindsay viajó a Tokio pocos meses después, en octubre del 2006, e inició su trabajo en el Instituto Intercultural de Nova, una escuela de inglés de buena reputación. Ella encajó muy bien con sus 2 compañeros de departamento, que también eran profesores en la escuela, y rápidamente se vio absorbida en su trabajo y con su amor por Japón en aumento. De hecho, se sentía más segura allí que en Reino Unido. En diciembre de 2006, a pocos meses de la aventura en Tokio, sus padres y hermana menor Louise la visitaron para celebrar su cumpleaños. Exploraron sus lugares favoritos y disfrutaron una cena de celebración en un bar de renombre internacional. Y aunque sabían que era una experiencia muy especial, solo el tiempo determinaría qué tanto atesorarían el recuerdo de ese momento. A medida que ellos observaban lo amigable que era Lindsay con desconocidos, su padre tenía un mal presentimiento. Él lo mencionaba, pero ella no le daba mayor importancia. Después de todo, ella era la profesora de inglés y quería encajar. ¿Podría la confianza innata de Lindsay llevarla indirectamente a la tragedia? Lindsay llegó a amar tanto su trabajo que ella y su novio por 4 años, Ryan Warside, hicieron planes de pasar el próximo verano juntos. Ellos ahorrarían para viajar por el mundo. Incluso planearon un año completo de viajes antes de regresar a Reino Unido, donde Lindsay reanudaría sus estudios de medicina. Tristemente, el plan nunca dio frutos. La tarde del 25 de marzo del 2007, todo resultó terriblemente mal. Los compañeros de apartamento de Lindsay notaron que ella no llegaba desde que se fue en la mañana. No era como que ella desapareciera por temporadas, mucho menos podría pasar la noche en otro lugar. El día siguiente, los trabajadores de la escuela llamaron al padre de Lindsay y lo alertaron acerca de que había perdido 2 días de enseñanza sin contactar a la escuela. Algo estaba muy mal claramente. Justo 5 días antes de la última vez que fue vista con vida, Lindsay disfrutaba la tarde con sus amigos en su bar favorito, donde se sabía que ella frecuentaba. De acuerdo con el dueño, un británico amigo, Lindsay no bebía, bajo ninguna extensión de la expresión, y siempre se iba temprano a casa. Para ella, el bar era solo un medio para acompañar a sus amigos y ver fútbol. Como cualquier otra noche, ella tomó su bicicleta y se fue a casa. Sin embargo, pronto se descubriría que alguien la estaba observando.
De vuelta en su apartamento, tocaron la puerta y ella atendió. Era un joven japonés que quería tomar lecciones privadas de inglés con Lindsay. Por solicitud de él, ella lo dejó entrar al apartamento. En una interacción un poco extraña, el hombre dibujó a Lindsay y al reverso incluyó su número y su dirección. En el momento nadie podría imaginar lo importante que sería ese papel con ese dibujo bizarro. Lindsay accedió a dar clases de inglés privadas, aun cuando tenía recelo del joven, pero no pudo rechazar la oportunidad de hacer un dinero extra para sus planes de viaje. Sin embargo, Lindsay era astuta. Ella solo podía darle clases en lugares públicos por razones de seguridad. En la mañana del domingo 25 de marzo, ella salió de su apartamento hacia una cafetería cerca de la vivienda del hombre, en Yotoku. Videos muestran a Lindsay entrando al local detrás del hombre. Parece un poco incómoda ya que frecuentemente ajustaba su cabello. Eso y tocar su rostro frecuentemente podrían ser comportamientos para calmarse, porque estaba nerviosa e inquieta. Ella dejó el local antes que él y tomaron un taxi hacia el apartamento del hombre para que él pagara a Lindsay por la clase. Cuando se detuvieron frente al apartamento, Lindsay le pidió al taxista que esperara ya que volvía pronto. Trágicamente parece que había una elaborada trampa y ella no sería capaz de salir de ese apartamento con vida. El taxista esperó varios minutos y después continuó su camino. El día siguiente, Lindsay fue reportada como desaparecida. Y fue cuando las autoridades utilizaron la insólita información crucial que se hallaba en el extraño dibujo que encontraron en el apartamento de Lindsay. Varios oficiales llegaron a la dirección que pertenecía a un hombre identificado como Tatsuya Ichihashi, quien abrió cortésmente la puerta pero repentinamente huyó, dejando el camino libre a los oficiales, los cuales encontraron a Lindsay afuera en el balcón. Era increíblemente horripilante. Lindsay estaba sumida en una bañera y con una mano saliendo de una mezcla de arena y tierra. Apenas era reconocible. Habían afeitado su larga cabellera y su cuerpo estaba gravemente herido. ¿Qué clase de monstruo podría haberle hecho esto a Lindsay? Los detalles que lo resolverían serían inimaginables. Tatsuya era el único y principal sospechoso, pero el caso aún era más complejo. El hombre de 28 años era el hijo desempleado de padres adinerados y exitosos, que le daban una generosa mesada. Su padre era un neurocirujano mientras que su madre era dentista. Él no parecía la clase de persona que haría algo como esto, ¿o sí? Un estilo de vida parasitario es un rasgo de un psicópata, así como la carencia de metas realistas a largo plazo. Los psicópatas también son propensos al aburrimiento, lo que los puede llevar a cometer crímenes por la emoción que sienten. Hubo una señal de que algo andaba mal cuando Tatsuya tenía 13 años. En una tarea de la escuela tenían que escribir acerca de sus sueños a futuro, y de acuerdo a un amigo suyo, escribió en gran detalle acerca de sus fantasías de espiar chicas mientras se vestían. Una semana luego de que Lindsay fue vista, sus padres llamaron a quien estuviera en Japón en un intento de conseguir información. Su padre citó al criminal como una vergüenza para la nación, y parece que su llamada tuvo éxito de alguna manera. Poco después, la policía lanzó un video de los últimos movimientos de Lindsay en noticias. Cerca de 2 semanas después de que ella falleciera, se cree que Tatsuya llamó a sus padres, solo para dejar la línea sola luego de la respuesta de su padre. Pero el mensaje fue claro en que él aún estaba vivo, a pesar de los rumores apoyados por los medios que decían que él había tomado su propia vida. Hubo incontables especulaciones adicionales. Algunos imaginaban si tal vez él estaba involucrado con la mafia japonesa conocida como los Yakuza. Se creía que él idolatraba las pandillas violentas, pero la idea no parecía convincente para los expertos en crímenes, ya que las consecuencias de lo que le pasó a Lindsay no habrían valido la pena para los Yakuza. Otros teorizan que él fue capaz de evadir la captura
porque vivía en el distrito de Luz Roja, la zona rosa de Tokio, disfrazándose de mujer. A finales de octubre del año siguiente, la familia de Lindsay recibió noticias devastadoras. La policía de Tokio planeaba reducir los 140 oficiales asignados al caso de Lindsay. Teniendo en cuenta la geografía en Japón, que incluye montañas y selvas remotas, presumían que Tatsuya nunca sería localizado. Pero luego de esto vino un descubrimiento importante. El 10 de noviembre de 2009, la policía fue contactada por un vendedor de tiquetes del puerto ferry de Osaka, afirmando que un individuo compró un tiquete de ferry hacia Okinawa. La policía rápidamente alcanzó e interrogó al hombre, quien se entregó con solo 3 palabras. La búsqueda había terminado. Él dijo: "Yo soy Ishihashi". Los instintos de Bill eran correctos. Tatsuya estuvo escondido a plena vista todo el tiempo. Aparentemente estuvo trabajando como obrero de construcción. Era maestro en el arte de mezclarse en la sociedad. Pero, ¿cómo evadió la captura por tanto tiempo? Este desarrollo en la historia traería consigo el giro más inesperado. Tatsuya se había realizado cirugía plástica en sí mismo, reduciendo su labio inferior con un par de tijeras. Removió verrugas de su mejilla con un bisturí, e incluso se hizo una rinoplastia con una aguja e hilo, además de su cirugía estilo DIY, o hazlo tú mismo. Él ahorró de sus trabajos y se sometió a procedimientos profesionales de rinoplastia, alteración de párpados, implantes de mejillas y adelgazamiento de labios. Cambiar su apariencia fue la estafa y engaño definitivo, y ambos también son rasgos de psicopatía. Irónicamente, los procedimientos que ocultarían su identidad resultaron como la guía a su captura. Fue uno de sus cirujanos plásticos, el segundo para ser más preciso, que hizo avanzar el caso. El cirujano sospechaba del hombre que quería cambiar su apariencia tan radicalmente y alertó a la policía, quienes repartieron una foto de su rostro alterado, y en cuestión de días fue aprehendido en la terminal de ferry de Osaka. La familia y amigos de Lindsay estaban aliviados de que el sospechoso fue finalmente arrestado, pero sería hasta inicios de julio del 2011, casi 2 años luego de su captura, que estaría en juicio. Allí la familia de Lindsay escuchó los horrores que ella pasó en sus últimas horas a medida que Tatsuya las describía. Ella lo siguió hasta la puerta y esperó mientras él buscaba su pago por la clase de inglés. Pero entonces él describió cómo la golpeó y arrastró adentro del apartamento. Confesó asaltarla, pero sin embargo no admitía haberla asesinado intencionalmente, afirmando que fue de forma accidental. Relató que entró en pánico y repentinamente la sofocó por miedo de que alguien la escuchara cuando gritó por ayuda. Parece muy poco probable que Tatsuya hubiese dejado a Lindsay irse luego de ser asaltada, ya que ella lo identificaría fácilmente y tendría una dirección que dar ante las autoridades. Puede que minimizara su crimen en intento de recibir una pena menor. La familia de Lindsay solicitó que se castigara al convicto con la máxima pena permitida por las leyes japonesas. Japón cuenta con una pena de muerte ejecutada por ahorcamiento, generalmente reservada solo para los criminales más atroces. Y a diferencia de Estados Unidos, es extremadamente raro en Japón obtener pena de muerte por una sola víctima. La sentencia llegó solo días después del veredicto. Casi 4 años y medio luego del incidente de Lindsay, Tatsuya fue sentenciado a cadena perpetua. Algunas señales que nos deja este caso. Primero, Tatsuya apareció sin invitación en la puerta de Lindsay, lo que sugiere que él podría haberle invitado a seguir a su casa. El dibujo que él hizo de ella puede interpretarse como coqueto o encantador, pero también es extraño hacerlo la primera vez en verse, ya que tampoco hay algo realmente siniestro en un dibujo. Puede que Lindsay le quitara importancia. Presuntamente, Lindsay sintió algo de desconfianza de dictar lecciones a Tatsuya,
Sin embargo, ella decidió hacerlo de todos modos, ya que no veía razón lógica para rechazarlo. Tomó precauciones, como verlo en lugares públicos, pero entonces él la convenció de acercarse a su apartamento, y aunque ella no estaba cómoda en la situación, es posible que justificara consigo misma que bastaría con tomar transporte público como medida de seguridad y esperar en su puerta para evitar situaciones similares si alguien está presionándote para llevarte a su casa o a otro lugar privado y no confías. No les hagas caso y busca escapar de la situación. Tatsuya manipuló a Lindsay para ir con él y entregarle el dinero que él le debía. Si estás en una situación similar, recuerda que no hay cantidad de dinero suficiente para ponerte en riesgo potencial. Puede ser difícil de justificar una decisión en algo como un mal presentimiento de alguien. Sin embargo, es importante que siempre confíes en tus instintos. Celebraba su cumpleaños 16 con su mejor amiga Laura Bible. Y aunque la noche empezó con pizza en pijamada en la granja de la familia de Ashley, terminó con un trágico incendio que destruyó la casa de los Freeman. Cuando las llamas por fin se extinguieron, no había señal de ninguna de las chicas. El 29 de diciembre de 1999, Ashley y Laura celebraban, saliendo a cenar y luego continuaron en la granja Freeman junto a sus padres, Katie y Danny. En la madrugada del día siguiente, una llamada llegó al departamento de bomberos de Helch, Oklahoma. Los bomberos llegaron aproximadamente a las 5:30, poco después, y encontraron la casa rodante de los Freeman envuelta en llamas. Adentro localizaron los restos de Katie, pero ¿dónde estaba Danny y las chicas? El día siguiente llegaría una respuesta de la manera más aterradora. El cuerpo incinerado de Danny fue descubierto en los escombros. Tristemente, fueron los padres de Laura, Jay y Lorraine, quienes encontraron los restos que la policía no localizó antes. Pero las chicas aún estaban desaparecidas. El auto de Laura estaba estacionado al frente, encendido y con llaves. Pero, ¿cómo desaparecieron sin rastro? Un grupo de búsqueda se reunió y discutieron premisas los 2 días siguientes. Entre los hallazgos había una tarjeta de seguro social con un nombre desconocido. También se halló el bolso de Laura en los escombros de lo que alguna vez fue hogar de Ashley. Hubo autopsias a Danny y Katie por parte de los médicos forenses de Oklahoma, y los hallazgos fueron inquietantes. Cada uno sufrió una ejecución con un disparo de pistola en la cabeza. El jefe de bomberos del estado luego inspeccionó y concluyó que fue un acto deliberado. Ninguna sorpresa aquí. La policía pronto asumió que el crimen estuvo relacionado con sustancias alucinógenas de acuerdo con varias fuentes. Los años siguientes la policía continuó investigando pistas, pero todas llegaban a callejones sin salida. Entonces, en 2005, hubo un gran avance. Las autoridades rastrearon a un hombre llamado Jeremy Jones, de 41 años. Era un asesino convicto en sentencia de muerte en Alabama. Por coincidencia, los registros mostraban que fue arrestado el 30 de diciembre de 1999, el día del incendio. Describían quejas por embriaguez en espacio público y parafernalia de alucinógenos, y fue arrestado a solo 30 kilómetros de la residencia Freeman. ¿Estaban las autoridades al borde de resolver el caso? Entonces ocurrió. Jones confesó el crimen contra la pareja Freeman y el incendio de su hogar. El encuentro mortal fue resultado de un intento de cobrar una deuda de alucinógenos. Dijo que no esperaba encontrar a nadie más en la casa, y las chicas lo tomaron por sorpresa. Entonces se las llevó a Galena, Kansas, les disparó y arrojó los restos en un pozo minero abandonado. Finalmente, el caso estaba en camino a resolverse, pero aún faltaba algo: los restos de las chicas. Poco después de la confesión, las autoridades coordinaron la búsqueda en el pozo, pero desafortunadamente no había rastros de las chicas.
Entonces Jones se retractó de su confesión y las autoridades volvieron al inicio. Parece sorprendente que alguien confiese un crimen que no cometió, pero es posible que Jeremy inventara la historia para ser el foco de atención. Aparentemente él tenía pena de muerte, así que sintió que podría llamar la atención ya que no tenía nada más que perder. Y puede que disfrutara de despojar a la policía de donde se apoyaban. En 2009, 10 años más tarde, el caso aún estaba sin resolverse. En esperanza de motivar a cualquiera con conocimiento del incidente a que se mostrara, la Policía de Investigación de Oklahoma ofreció $10,000 en recompensa por información que llevara a la captura y condena del criminal del caso. Aún no había suerte y el caso permanecía frío. Entonces, sin previo aviso, ocurrió un intrigante desarrollo a inicios del 2017. Había un nuevo sheriff en la ciudad y encontró una caja con información vital. Las autoridades mantuvieron los objetos confidenciales, pero un miembro de la Oficina de Investigaciones de Oklahoma divulgó que los hallazgos eran extremadamente valiosos. De allí se definió el curso del caso, potencialmente resolviéndolo. Todo estaba por saberse, y los detalles de lo ocurrido esa noche del incendio seguramente perturbarían hasta los detectives más veteranos. Se descubrieron varios testigos que fueron rastreados e interrogados, desenredando una historia llena de maldad. ¿Recuerdas la tarjeta de seguridad social en la escena? Bueno, la dueña fue encontrada y aportó información valiosa que le dio un arranque al caso. En el momento del crimen de los Freeman, ella fue la novia de un hombre llamado Phil Welch. Él vivía a pocos kilómetros de la residencia Freeman en ese entonces. Pocos meses después, ella afirmó que él era violento con ella, lo cual hizo que ella dejara su viejo sedán y también la relación con él. Entonces no tardó otra mujer en ocupar ese puesto, y esta mujer dejaría información revolucionaria que también sería respaldada por otros. Durante su interrogatorio habló de una conversación que escuchó entre Phil y otros dos hombres, quienes fueron identificados como David Pennington y Ronnie Dean Basic. Ella dijo que ellos hablaron acerca de las víctimas de un cobro de alucinógenos en Welch, Oklahoma. Ella escuchó que las chicas fueron raptadas y asesinadas eventualmente, mientras que Pennington y Basic habían prendido fuego al remolque de los Freeman. Pero lo siguiente que dijeron fue impactantemente maligno. Phil había colocado un póster en su pared que mostraba $50,000 de recompensa por información en las desapariciones de Ashley y Lauria, a manera de trofeo y recuerdo de lo que había hecho. Pero que él estuviese orgulloso no era lo peor. Ella dijo que Phil tenía fotos Polaroid en un maletín de cuero y que dichas imágenes eran horribles. Sin duda alguna, la mujer afirmó, las chicas en las fotos coinciden con las imágenes del póster, donde tenían sus manos atadas y sus bocas amordazadas. Las pistas de ese momento enlazaron a otra mujer al caso. Ella vivió con David y también escuchaba perturbadoras conversaciones. De hecho, declaró que lo escuchaba hablar de las chicas todo el tiempo. David le dijo que ellas estaban en el fondo de una fosa y también amenazó con lanzarla allí si le decía a alguien lo que había escuchado. Igualmente habló al respecto del primer auto que la primera novia de Phil había dejado al marcharse. Lo usó en el momento del crimen, explicando por qué estaba allí esa tarjeta del seguro. Y estaba el tercer hombre, Ronnie, que estuvo también en las charlas del crimen. Él le había contado a un conocido acerca de cómo las chicas fueron asaltadas y torturadas en el remolque, y también cómo fueron mantenidas con vida después. Ronnie delató a Phil como quien disparó el arma, y dijo que David y él prendieron fuego al remolque luego de que Phil se fuera con las chicas en el auto. Parece inaudito que las dos mujeres conectadas a Phil y David tuvieran esta información por años.
pero nunca la reportaran. Sin embargo, puede que temieran por sus propias vidas, ya que sabían de lo que estos hombres eran capaces de hacer. También es posible que las mujeres pensaran que estarían en problemas por no hablar antes. Con esta información, los investigadores creyeron que sería momento para ir directamente por los hombres en el centro de los rumores. Sin embargo, había un gran problema. Bueno, dos grandes problemas para ser exacto. Phil había muerto en 2007 y David en el 2015, lo que dejaba a solo uno con vida. Las cosas se pondrían terribles para el viejo Ronnie. En abril del 2018, fue arrestado por 4 cargos de asesinato, de secuestro y uno de incendio provocado. Él fue visto como un cómplice de la mente maestra, y a mediados de julio de 2020 solicitó inocencia por ser secundario en el asesinato en primer grado. Ronnie tuvo la opción de una sentencia reducida si era capaz de guiar a las autoridades a los restos de Ashley y Laura. El trato consistía en una nueva sentencia de 15 años, 10 de prisión y los 5 restantes suspendido. Se reducirían a 5 años tras las rejas si los restos de Ashley y Laura eran satisfactoriamente recuperados. Pero no habría tal suerte para Rooney o las familias de las chicas, ya que Rooney fue incapaz o reacio de dar la ubicación. El 31 de agosto, Rooney recibió la sentencia de 15 años. La madre de Laura, Lorraine, declaró que no dejaría de buscar hasta que las niñas fueran traídas de vuelta a casa, ya que aún hay esperanza de que se recuperen los restos. ¿911? ¿Dónde está pasando su emergencia? ¿Hola? Hola. Sí, necesito que respires profundamente para que me digas qué ocurre. Me llamo Russell Faria. Russell, ¿qué pasa allá? Acabo de volver a mi casa desde la de un amigo y mi esposa. Y mi esposa acaba de tomar su vida. Ella está en el suelo. Ok, Russell, necesito que te calmes, ¿ok? Enviaremos a alguien allí, ¿ok? La frenética llamada del 911 que acabas de escuchar fue de Russell Faria, quien poco después de llegar a casa descubrió a su esposa Betsy sin vida. Ella tenía pocos meses de vida luego de que su cáncer mamario se expandiera a su hígado, pero no fue el cáncer lo que se la llevó. Betsy y su esposo Russell se casaron el 21 de enero del 2000. Vivían en Troy, Missouri. Su hermana la describe como alguien animada y como un rayo de sol. Como pareja, ellos parecían estar bien, considerando su enfermedad. Una amiga de Betsy incluso describió a Ross como un esposo amoroso y devoto, pero eso sería cuestionado pronto. Al principio, el cáncer de Betsy era remanente, y en noviembre de 2011, la pareja planeaba ir de crucero celebrando la vida, cortesía de familia y amigos. Desafortunadamente, solo un mes antes de partir, recibieron la peor noticia que podrían imaginar. El cáncer de Betsy se tornó maligno, se expandió a su hígado y aún peor, solo le quedaban pocos meses de vida. Aún así, prosiguieron con el crucero y atesoraron su tiempo juntos. Pero las cosas estarían a punto de tomar un giro inimaginable, en la dirección equivocada, con retorcidos detalles. El 27 de diciembre del 2011 era un día típico. Betsy fue a su quimioterapia matutina con un viejo amigo de la familia, Bobby Juan, mientras Ross la recogía más tarde en la noche en casa de su suegra, luego de su noche de juegos con sus amigos. Para sorpresa de Betsy, Pam Happ, una amiga muy cercana, apareció en el tratamiento de Betsy y ofreció llevarla a casa, incluso cuando resultaría en una hora extra de viaje para Pam. Las señoras se conocieron 10 años atrás mediante su trabajo en ventas de seguros. Betsy aceptó la generosa oferta, pero poco sabía que sería su último viaje a casa. Pam dejó a Betsy en casa cerca de las 7 p.m. Ella llamó a su esposo Mark Happ
pocos minutos después para hacerle saber que dejaba a Betsy y que pronto volvería a casa, pero él no contestaba, así que le envió un mensaje corto. Betsy intervino con un saludo de Feliz Navidad y Año Nuevo. La llamada terminó y Pam partió hacia su casa. Mientras tanto, la tarde de Ross era común. Sus 5 amigos finalizaron el evento cerca de las 9 y Ross se fue a casa, con una parada en un Arby's para llevar un par de sándwiches. Pero la vida de Russell estaba a punto de cambiar para siempre. Llegó a casa esperando encontrar a Betsy dormida en el sofá, pero en su lugar la encontró en el suelo de la sala inconsciente, por lo que llamó frenéticamente al 911 a las 9:40 p.m. ¿Qué hizo ella? ¿Tienes idea? Tiene un cuchillo en su cuello y cortes en sus brazos. Ok, cálmate. ¿Ella respira? No. ¿No respira? No. No. No, ayúdenme, ayúdenme. El terror en la voz de Ross es desgarrador, mientras le dice a la operadora que aparentemente su esposa había tomado su propia vida. Puede que pensara eso debido a su diagnóstico del cáncer. No es extraño que la gente con enfermedades terminales tomen su propia vida. Pero cuando el sheriff llegó tan solo 10 minutos después de la llamada, era evidente que algo mucho más perverso había pasado. Ella estaba muy malherida, llena de cortes y con el cuchillo aún allí. Ross fue escoltado afuera. Una autopsia reveló que tenía 55 heridas de cuchillo, una clara evidencia criminal y un indicador de que la víctima conociera al perpetrador. Alrededor de las 11 p.m., poco después de una hora de llegar, el asistente del sheriff llevó a Russell a la oficina del condado de Lincoln para entrevistarlo. Era un proceso rutinario. Ross era el esposo de la fallecida después de todo, pero pronto la entrevista se convertiría en un interrogatorio que duraría casi 11 horas. Una búsqueda en la casa Faria reveló rastros de sangre en la lámpara de la habitación de la pareja y en un par de pantuflas de Ross en el armario. Los amigos de la noche de juegos fueron entrevistados mientras él era interrogado y sus versiones encajaban con los eventos que Ross indicó. Pero los investigadores no estaban seguros si creían en esto. No sabían si habían construido una historia en conspiración o si solo era una historia muy exacta. Cerca de las 6:40 de la mañana, 2 detectives llegaron a entrevistar a la amiga de Betsy, Pam. Ella demostró ser de gran ayuda con la investigación. 4 días antes del crimen, Betsy cambió al beneficiario de su seguro de vida por $150,000, cambiando a Ross por Pam. De acuerdo con Pam, Ross y las hijas de Betsy no eran confiables para manejar los fondos, así que ella accedió a manejar los fondos para las hijas de Betsy, y también afirmó que Betsy le dijo que Ross era brusco físicamente. El amoroso esposo comenzaba a verse más como un frío bully. Ross fue liberado luego de casi 24 horas en custodia de la policía, pero esta libertad era solo temporal. Fue arrestado el 4 de enero del 2012, un día después del funeral de Betsy, con cargos de asesinato en primer grado y acción criminal armada. Por los siguientes 22 meses, Ross estuvo en prisión, en espera de su juicio, que finalmente comenzó a finales de noviembre del 2013. El jurado escuchaba a medida que los fiscales mostraban el caso construido en contra de Ross, proponiendo que Ross fue llevado por ira cuando descubrió el cambio en el papeleo del seguro de vida que estaba en la mesa de la cocina. Además, también sugerían que Ross dejó su celular donde sus amigos, hizo la caminata de 30 minutos de vuelta a la casa Faria, asesinó a Betsy, y entonces un amigo leal del grupo le entregó su celular junto con el recibo de Arby's más tarde, en un esfuerzo de distraer a los investigadores. Cuando reprodujeron la llamada al 911 en el juzgado, los fiscales argumentaron que las emociones de Ross eran sobreactuadas y poco sinceras.
diciendo que fingió su reacción frente al brutalizado cuerpo de Betsy. Y entonces quedan las pantuflas. Las manchas en las pantuflas encontradas en el armario de la habitación eran incriminatorias sin duda. Cuando Pam fue llamada a testificar por la fiscalía, ella reforzó el argumento de que el matrimonio de los Faria no era tan feliz como parecía. Nada feliz, de hecho. Además, como la beneficiaria de $150,000, Cobb testificó que ella tenía un fideicomiso con las niñas por $100,000 y por los $50,000 restantes, Betsy pidió que se apartaran para ayudar a la hija de un amigo, una niña de 12 años, la cual su madre murió recientemente a causa de cáncer. El jurado deliberó alrededor de 4 horas y sin sorpresa alguna, Ross fue encontrado culpable del atroz crimen, recibiendo un mes después una condena de prisión sin posibilidad de fianza. Fin de la historia, ¿cierto? Bueno, no, para nada. Luego de que el caso se empolvara un poco, algunas de las preguntas de cómo falleció Betsy fueron de todo, excepto contestadas. Tal parece que al jurado no se le permitió escuchar los hechos que el abogado de Ross, Joel Swartz, pensaba con seguridad que cambiarían veredicto. Por esto se le concedió a Ross un segundo juicio el 5 de junio del 2015. Y de hecho el juez que presidía incluso describió el primer juicio como perturbador. Solo 2 semanas antes del segundo juicio, hubo un impactante descubrimiento. Un experto forense encontró un documento en uno de los computadores Faria. Parece ser un correo electrónico que Pam mencionó a la policía antes y detallaba los miedos de Betsy respecto a Ross. Ahí ella describió que sentía que él la agredía, mencionando también un incidente donde Ross presuntamente la lastimó forzando una almohada en su cara. Ella preguntó a Pam si ella serviría como beneficiaria para manejar la herencia a sus hijas. Con esta nueva evidencia, el segundo juicio sería difícil. Llegó el 2 de noviembre del 2015 y comenzó el juicio. Una vez más, la fiscalía retrató a Ross como un esposo violento y a Betsy como la aterrada víctima. La defensa estableció que parecía que Betsy falleció tiempo atrás de que Ross descubriera el cuerpo, donde testimonios paramédicos respaldaban esta afirmación, indicando que estaba fría y endurecida cuando llegaron a la escena. Sin embargo, el abogado de Ross también introdujo un potencial sospechoso, y no era nadie más que, así es, lo adivinaste, Pam Hupp. Después de todo, ella fue la última en ver a Betsy, y algunas cosas peculiares de Pam estaban a punto de saberse. Había inconsistencias en los testimonios que ella daba. Inicialmente afirmó que no había entrado a la casa Betsy, pero en otra ocasión dijo que estuvo casi 20 minutos allí. En el juicio testificó que volvió a casa a las 7:27 p.m., pero registros telefónicos muestran que llamó a Betsy a esa hora. ¿Pero para qué? ¿Y por qué Betsy no contestó la llamada? Lo más importante que indicaban los registros era ¿por qué estaba Pam a 5 kilómetros de la casa Betsy cuando llamó? Tal vez el giro más increíble fue un testimonio de un oficial de policía, donde el verano pasado, Pam se había descrito con Betsy como, imagina esto, amantes. De acuerdo con Pam, llevaban comprometidas en una relación romántica secreta por 10 años. ¿Y Russ estaba molesto cuando se dio cuenta? Entonces fue cuando se introdujo el documento en la computadora Faria. Un desarrollo poco ideal para Ross, ¿no? Un experto en defensa testificó que la carta fue plantada 5 días antes del crimen. Era el único documento en el computador con un autor desconocido y fue creado en el programa Word, que interesantemente el computador Faria no tenía. Entonces, si Betsy no escribió el correo, ¿quién lo hizo? También trataron las pantuflas manchadas, pero un CSI que investigó la escena testificó que las pantuflas indicaban que fueron manchadas intencionalmente y no usadas en un crimen. Y encima de todo, registros telefónicos, recibos e incluso videos de locales respaldaban la narración de los hechos de Ross.
de su merodeo y su ida a Arby's. El 6 de noviembre del 2015, el juzgado dio su veredicto. Esta vez le removieron los cargos a Ross, pero aún faltaba una pregunta importante. Si Ross no asesinó a Betsy, entonces, ¿quién lo hizo? El abogado de Ross literalmente no descansaba. Perdía sueño a pesar del descargo de su cliente. El abogado fiscal Askey no tenía intención de perseguir otro sospechoso, pero Swartz tenía un presentimiento que le decía que alguien iba a morir. Una siniestra predicción que pronto probaría ser verdad. En lo que pareciera ser un incidente sin relación, el 16 de agosto del 2016, Pam iba en su auto frente a su casa cuando un extraño la confrontó. Ella se apresuró saliendo del auto y corriendo a su casa, pero el hombre la siguió. 911, ¿cuál es su emergencia? Sí, hola, alguien intenta entrar a mi casa. ¿Cuál es la dirección de donde estás? ¡Ayuda! ¡Vete! 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 Entonces sonaron 5 disparos. El tono plano de Pam en esta llamada es algo extraño. Parece insensible a pesar de la situación. Casi suena como si leyera un libreto. Esta clase de escenarios debería ocasionar una reacción de lucha o escape, que es la manera natural de adaptarse a situaciones de extremo estrés o peligro, y normalmente se expresa con gritos o llantos, que es todo lo opuesto a Pam. Pam le dijo a la policía cómo el intruso intentó secuestrarla para tener de vuelta el dinero de Ross, mientras amenazaba con asesinarla. Entonces fue cuando encontró su revólver, apuntó y le disparó. Luego de la entrevista, Pam fue liberada, pero en poco tiempo la verdad saldría a la luz, en una manera que nadie imaginaría. Cerca de una semana después, la fiscalía e investigadores del condado de St. Charles anunciaron que una profunda investigación los llevó a desarrollar una nueva teoría, que indicaban algo así. Pam necesitaba desviar la atención de ella a medida que se investigaba de nuevo el caso de Betsy, intentando verse como si la atacara un asesino enviado por Ross, del que se defendió disparando el arma. Tristemente, la predicción de Joel terminó siendo cierta. Pam fue finalmente arrestada. El material muestra cómo fue interrogada y cómo toma un bolígrafo y lo esconde en su ropa por detrás. Entonces erupciona el caos en la estación de policía. Aquí está un oficial que la escoltará al baño, ¿de acuerdo? ¡Hey! Necesitamos un médico aquí. ¡Pam! 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 Pam intentó tomar su vida infringiéndose daño en el cuello y muñecas, con el bolígrafo que escondió. Las autoridades creen que el bizarro intento de Pam era indicador de su culpa en el asesinato del presunto intruso de la casa. Él fue identificado como Louis Gruppenberg, de 33 años, que era discapacitado físico y mental debido a un terrible accidente en 2005. Definitivamente no le hizo ningún favor a Pam que los registros telefónicos indicaran una ubicación de ella cercana a la casa que compartía Luis con su madre e hijo, solo 45 minutos antes de que ella llamara al 911. La llamada parecía nada más que una actuación terrible de Pam. ¿Y cómo hizo Luis la caminata de 21 kilómetros de allí a la casa de Pam? Rara vez dejaba el apartamento, con excepción de las breves caminatas que hacía con su madre. Además, en el bolsillo de Luis había 9 billetes de $100, que por casualidad eran secuenciales con otros billetes en los cajones de Pam. Una coincidencia poco probable, ¿no crees? También se descubrió una nota bastante extraña en el bolsillo de Luis. Aparentemente un intento deplorable de incriminarlo, pero era notoriamente planeado. Entonces una escalofriante evidencia apareció. Luis no fue la única persona que Pam presuntamente intentó atraer a su auto. 6 días antes de esto se realizó un reporte policial en el que una mujer fue abordada en su casa por una productora del programa Dateline.
en el condado de Saint Charles, con una oferta tentadora. Ella recibiría $1,000 de la productora por dramatizar una llamada del 911 para el show. Pero sus instintos le decían que había algo que no estaba bien, y a pesar de cometer el error de subir al auto, rápidamente le dijo a la mujer que la llevara de vuelta a casa. La mujer lo hizo, y una cámara de seguridad en su casa capturó material de la Arcadia 2016 y su placa. Exactamente. El vehículo pertenecía a Pam Hupp. El 12 de agosto del 2019, Pam fue sentenciada a prisión sin posibilidad de fianza por el asesinato de Louis. La pena de muerte se descartó cuando Pam realizó una declaración Alford. Este tipo de declaración se presenta cuando hay fuerte evidencia para la culpabilidad, pero la defensa no tiene que admitir el delito para declararse culpable y así aceptar un acuerdo con la fiscalía. Normalmente se hace en el intento de evitar la peor sentencia posible del caso. En julio del 2021, también se presentó otro indignante giro a este caso. Al final de todo, Pam afrontó oficialmente cargos por asesinato en primer grado en el caso de Betsy Faria. Tal vez luego de todos estos años desde que Betsy falleció, por fin habría justicia para la familia y amigos de la mujer que le acortaron aún más la vida. Así es como termina la historia por ahora. Pero antes de irnos te dejo con un intrigante detalle. La mamá de Pam, Shirley Newman, de 77 años, falleció 2 años luego del incidente de Betsy en 2013, años antes del arresto de Pam. Pero la causa de muerte fue cualquiera menos una natural. Ella cayó del balcón de su apartamento que estaba en un tercer piso. Aparentemente tenía grandes cantidades de Ambien en su cuerpo, y la causa fue declarada como indeterminada. Presuntamente, Pam fue la última persona en ver a Charlie viva. ¿Fue un simple accidente? ¿O algo más siniestro? Tal vez nunca lo sepamos. Aquí hay algunas señales preocupantes de este caso. Primero, el cambio de beneficiaria de seguro de vida y herencia a Pam, a solo días antes de la muerte de Betsy. El hecho de que Pam cambiara su historia varias veces y al respecto de si entró o no a la casa, eso debería levantar sospechas. La llamada telefónica que hizo a su esposo mientras salía, en la cual se escuchaba a Betsy en el fondo, pudo ser un movimiento muy estratégico para dar prueba de que estaba viva cuando Pam presuntamente se fue. La extraña llamada de Pam al 911 antes de disparar a Louis. Es posible que estuviera confiada en que su historia sería creíble, y por ello no le puso esfuerzo para convencer a la operadora. ¿Cómo evadir situaciones similares? Una lección importante la cual debemos llevarnos de este caso es que el dinero puede afectar a la gente de muchas maneras, y la codicia puede ser muy peligrosa. Si alguien intenta persuadirte para hacer cambios acerca de quién heredará tu dinero o de aumentar tu seguro de vida, no tomes decisiones apresuradas, incluso cuando esta persona tenga argumentos convincentes.